Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Buenas tardes a todos, qué bueno que nos podemos seguir encontrando, qué bueno que un domingo más podemos estar juntos compartiendo el Evangelio, compartiendo la palabra de Dios. Seguimos en una semana más de cuarentena. Esta semana se empiezan a flexibilizar un poquito las cosas y esperamos lo mejor y hacemos lo que tenemos que hacer, que es quedarnos en casa. Así que los saludo con la paz del Señor, muy contento de haber hablado en la semana con algunos de ustedes y que me hayan contado que están contentos, que la están pasando en familia, que están compartiendo cosas que antes no estaban compartiendo y que bueno, que surgían nuevas actividades. Este jueves habíamos comenzado también con los estudios bíblicos, comenzamos a ver introducción a la Biblia en una clase en vivo por primera vez, con una nueva experiencia, una nueva forma de hacerlo. Y yo quiero compartirles en esta semana la continuación de esta serie que estamos haciendo sobre la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, y que tiene muchísimo tanto que ver con nuestra vida, con la actual iglesia en la cual nosotros vivimos, que si bien es muy difícil, dista mucho de ser lo que era la iglesia paulina o la iglesia que conoció Pablo y la que conocieron los apóstoles en el primer siglo, sin embargo tenemos tantos puntos en común porque sabemos que detrás de las eras, detrás de las costumbres, detrás de ciertas idiosincrasias, sabemos que hay todo un mundo espiritual que se repite y hay todo un hecho circular en el cual las cosas se siguen repitiendo. Lo dice Eclesiastés, que no hay nada nuevo debajo del sol, todo lo que ocurre ya ha ocurrido y volverá a ocurrir otra vez. Y entonces vemos que la carta a los Gálatas es tan pertinente hoy como lo fue en el siglo I. Hoy vamos a ver a partir del capítulo 2, pero recordemos un poquito cómo había sido el tema del capítulo 1. En el capítulo 1 vemos que Pablo lo que intenta decirnos era que era independiente él de Jerusalén, ya que recibió el Evangelio directamente de Jesucristo. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 12. Y que desde su nacimiento todo fue consecuencia para que se convirtiera en un mensajero de Cristo a los gentiles. Él veía todo lo que le había pasado, no solamente las cosas buenas, no solamente las oportunidades que había tenido en la vida, sino aquellas cosas que se le habían negado, las veía como oportunidades en las manos de Dios para él poder llegar a ser quien llegó a ser, el apóstol de los gentiles. Después de 3 años de formación, Pablo se vio con Pedro en Jerusalén. Esto lo vemos, y Pablo lo que dice es que, bueno, me vi con Pedro solamente, no me vi con ningún otro apóstol. Si bien dice que vio a Santiago, a quien él, a pesar de ser el líder de la iglesia de Jerusalén, él no lo considera apóstol. Sabemos que tenemos una lista de unos 12 apóstoles o 13, dependiendo si tomamos a Matías como apóstol o si tomamos como apóstol a Pablo, o si tomamos a ambos y lo tomamos a Pablo como él se autodenomina, un apóstol abortivo, como que algo fuera de lugar, algo fuera de tiempo. Y lo último que habíamos visto era que la prueba de la conversión de Pablo no eran las grandes obras que hacía, no eran las grandes señales, los grandes milagros, sino que era la vida que había sido cambiada, ¿no es cierto? Aquel que perseguía a la iglesia y que mataba a cristianos,
ahora predicaba el Evangelio y lo hacía con la misma pasión y aún mucho más todavía, ¿no es cierto? Y él se regodeaba en eso, se regodeaba en, yo antes era esto, antes era un súper religioso, pero ahora estoy al servicio de Jesucristo. Vamos a ver ahora el capítulo 2, por favor síganme con su Biblia. Saben que estamos utilizando la nueva versión internacional, la NBI, y vamos a ver desde el capítulo 2, a partir del versículo 1 hasta el capítulo 10. Gálatas capítulo 2. 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes, y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran porque Dios no juzga las apariencias, no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Bueno, como vemos, Pablo defiende su evangelio, defiende su mensaje en el capítulo 1, con todas esas pruebas que nos pone por delante. Y ahora en el capítulo 2, Pablo va a decir, hablando ya más en profundidad sobre los problemas de la iglesia y sobre los peligros de la iglesia, él va a hablar de estas gentes, de estos perturbadores o agitadores, dice él en el versículo 7 del capítulo 1, después lo va a repetir en el capítulo 5 y también lo va a repetir en el capítulo 5 del versículo 12, hablando de agitadores. Lo que hoy en la jerga llamaríamos aquellos que la agitan, ¿no es cierto? Aquellos que agitaban la grieta en ese momento. Y podemos hablar, para poder traerlo a nuestros tiempos y poder poner un ejemplo, podemos hablar de una grieta, de haber vivido en el primer siglo, en las iglesias de Galacia, una grieta del Evangelio. ¿No es cierto? Pablo predicaba una cosa, predicaba la salvación solamente por la gracia, esto por medio de la fe, nos emparda, nos hace un paralelo con Abraham, ¿no es cierto? Y nos pone dentro de las religiones abrámicas, esto es el Islam, el judaísmo y el cristianismo, tres fe que que tienen como punto de origen la promesa de Dios a Abraham. Y él va a decir que esta fe es tan válida como lo es lo de Abraham. Y él va a decir que él tiene cierto temor por la iglesia. Y tenemos que entender que, viendo este capítulo 2 de la epístola a los Gálatas, vemos que en ese momento Dios estaba protegiéndonos a todos. Estaba protegiendo a su iglesia, a la iglesia con mayúscula, a las iglesias de todos los tiempos, a cada uno de nosotros.
Pablo ve estos perturbadores, estos agitadores, estos que agitaban estas cosas y que decían que él no predicaba un evangelio completo y que decían que para ser cristiano primero debía ser judío, que debía respetar la circuncisión, los 10 mandamientos, y tenía que respetar todos los días de fiesta, y tenía que concurrir al templo, y tenía que tener dar sus ofrendas, dar sus diezmos también. Y Pablo va a decir en el versículo 1 del capítulo 2, va a decir, nos va a llevar 14 años después de aquella primera visita que había hecho y que se había reunido con Pedro en Jerusalén. Ahora son 14 años después. Dice que él, yo subí de nuevo a Jerusalén. Y esta vez lo hizo junto con 2 colaboradores de ministerio. Lo había hecho junto con Bernabé y con Tito. El poder de las alianzas, el poder del compañerismo, el poder de no estar solo, de no ser un llanero solitario, sino de tener apoyo en las personas. En esta sociedad tan occidental en la cual no nos vemos como una unidad, sino que nos vemos como seres individuales y donde pisamos la cabeza y donde incluso lamentablemente, hasta dentro de la iglesia misma, que no es ajena a nada de lo que pasa en el mundo, vemos que los ministerios no son algo son algo que son para ejercer, sino que son a veces simples escalones, ¿no es cierto?, en llegar un poco más alto. Y bueno, y yo quería ser diácono, pero después me di cuenta que en verdad no quería ser diácono, que quería ser pastor. Entonces después de que era pastor, y bueno, y yo quería ser presidente de la mesa de pastores de la zona, y yo quería ser presidente de la confederación, y así uno va escalando, no sé, con algo, y al final termina su vida no habiendo cumplido con nada, no habiendo cumplido como corresponde ninguno de los ministerios que había ejercido. ¿Por qué fue Pablo? Pablo parece que está un poco atemorizado, ¿no es cierto? Y vemos ese Pablo que para nada se muestra atemorizado. Es más, él dice, porque no nos dio Dios un espíritu de temor, sino de dominio propio. Pero sin embargo él parece que mostrara cierto temor. ¿Cierto temor a qué, no es cierto? ¿A qué tenía temor Pablo? Tenía un temor externo. Externamente él mostraba que su temor estaba a Dios, era un temor a Dios, era un temor, ¿por qué? Porque él dice que fue en obediencia a una revelación de parte de Dios, fue por orden de Dios, básicamente. Internamente va por temor al hombre, por temor a él mismo, por temor a, vaya a saber uno qué cosas, si podemos analizarlo de alguna manera. Me inclino a pensar que es más por lo primero, que es más por una cuestión de obediencia. Vemos en Pablo no solamente una conducta de obediencia, sino que también nos llama y nos insta continuamente a tener una vida de obediencia en el Evangelio. Que obedezcan a mi Evangelio, como él se lo adueña, y él también va a decir que obedezcan al Evangelio de Jesucristo, al Evangelio de Dios, al Evangelio del Espíritu. Pablo, que había sido un perseguidor de la iglesia, después fue un hombre que predicó el Evangelio de una forma mucho más valiente todavía. ¿Por qué sentiría temor? A primera vista parece que Pablo estaba preocupado. Algunos dicen, y lo pueden decir, y hoy lo dicen, y esto yo lo quiero hacer carne para el día de hoy, y sobre todo para aquellos pastores, para aquellos predicadores, para aquellos que tienen el ministerio de la palabra de Dios, el ministerio de maestros, de profesores, de aquellos que hacen teología, de sentirse equivocados. Y en el tema de las equivocaciones podemos hablar de 2 tipos de equivocaciones. Podemos hablar de las equivocaciones sinceras, de aquellos que sinceramente están equivocados,
que sinceramente creen algo y hay un celo santo y hay una cierta forma de ver el Evangelio y de interpretarlo con la mejor de las intenciones, sin falsas expectativas. Y sin embargo hay otro tipo de evangelio. Está el evangelio de los agitadores, está el evangelio de aquellos que, embaucadores, ¿no es cierto?, del evangelio, que buscan otro tipo de evangelio y que lo hacen para recibir un beneficio propio, un beneficio para su iglesia, un beneficio para su propio ego, para su propio bolsillo, para su propio bienestar. De primera mano vemos que Pablo no es de este tipo de ministros, sino que es un ministro que no quiere serle de carga a los hermanos, que trabaja con sus manos, que cose carpas junto con Aquila y Priscila, para poder ganarse el pan. Si bien tenía todo el derecho de hacerlo, él dice que tiene el derecho de hacerlo como cualquier otro apóstol, sin embargo él dice: no le quiero ser carga a nadie. Y por eso vemos que Pablo posiblemente quiere encontrarse con los apóstoles para hablar en privado, ¿no es cierto?, para exponer en privado a los líderes el evangelio que predico, como dice en el versículo 2. Vale decir, para pedir algún tipo de confirmación de lo que estaba predicando. Esto nos parece imposible por algunas razones. Primera, porque Pablo fue a Jerusalén en obediencia a una revelación de parte de Dios. Esto nos recuerda que el apóstol Pablo era alguien que había recibido el mensaje y que tenía el derecho a ser llamado apóstol por haber sido elegido directamente por Dios. Por lo tanto, él no había sido predicado por persona alguna. El evangelio le fue de última confirmado después, y él va a decir: miren, lo que yo predico, yo no lo aprendí con ellos, pero la verdad parece que lo hubiéramos aprendido juntos. Y seguramente es porque tanto ellos como el apóstol Pablo lo habían aprendido del propio Jesucristo. Él había aprendido su evangelio, ese evangelio que él hacía propio, que hacía carne, del Cristo vivo, visible y resucitado, como vemos en el capítulo 1, versículo 12. No tiene sentido que alguien que recibe este tipo de revelaciones de parte de Dios, que vaya y obtenga autorización de alguien más. Lo segundo que nos lleva a pensar en un error en esto es: si hubiera estado inseguro, ¿por qué va a esperar 14 años para llegar a Jerusalén? Si a los 3 años él ya había estado en Jerusalén. Lo tercero que nos lleva a pensar que es un error es lo que dice Pablo en el versículo 8 del capítulo 1, que los gálatas debían rechazarlo incluso a él si fuera y les dijera que había cambiado de opinión a lo cual él les había predicado en un principio. Entendemos que nada estaba amenazando la seguridad de él. Pero vamos acá al quid de la cuestión. Y es que lo que estaba en peligro y a lo que le temía a Pablo era a la amenaza que tenía la improductividad. Jesús ya lo había dicho, dijo: un reino dividido contra sí mismo no prosperará, no puede prosperar de ninguna manera. Pablo ve eso y dice: si nosotros estamos predicando dos evangelios distintos, si yo voy y predico libertad en el evangelio, si yo voy y predico la gracia, si yo voy y predico la fe en Jesucristo, y atrás mío vienen aquellos que dicen que vienen de parte de los apóstoles, que vienen de parte de los apóstoles que están en Jerusalén, si ellos vienen y predican otra cosa, confunden a las personas. Y podríamos tener dos sectas totalmente divididas del evangelio, y Pablo quiere cuidar la unidad del evangelio. Él quiere cuidar, él hace carne, o sea, cuando digo hace carne, lo que estoy diciendo, está encarnando. El evangelio es algo que se encarna, es
El Evangelio, para que sea potente, para que sea potencia, para que sea dinamita, debe ser un Evangelio, debe ser un mensaje encarnado por las personas. Uno tiene que ser protagonista de ese Evangelio y de ese mensaje que está predicando. Por eso Jesús nos dice que el Evangelio debe ser encarnado, debe ser un Evangelio que se practique. Él buscaba la práctica de las cosas. Si ustedes escuchan las cosas que yo les digo y las hacen, ¿no es cierto? Y él habla de unidad también. Jesús dice que sean uno para que el mundo crea. Entonces Pablo ve peligrar que realmente hay un grave problema de terminar no haciéndole creer a nadie el mensaje del Evangelio, que nadie crea el Evangelio. Claro, ¿quién va a creer a una iglesia dividida, a una iglesia en donde hay peleas, en donde hay problemas constantemente y en donde uno predica una cosa y otro predica otra cosa y otro está... Y no estamos hablando de las formas. Yo no estoy hablando de las formas en este tiempo, porque entendemos que hay distintas formas. Pero el mensaje, la columna vertebral de la iglesia debe ser el Evangelio predicado rectamente, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la cruz, sin nada más agregado. Donde le agregamos algo al Evangelio, el Evangelio pierde toda efectividad y volvemos a estar nuevamente esclavizados. Hay algunos que dicen, no, pero lo que Pablo predicaba o lo que vos predicás como pastor es una creencia fácil. Porque, bueno, entonces no hay que hacer nada. Entonces vamos todos a pecar, vamos a predicar libertinaje, porque como es por gracia, porque como no... De ninguna manera estamos diciendo eso. Porque estamos hablando de un evangelio sobrenatural. De un evangelio que cambia corazones y cambia mentes y cambia formas de hacer. Por lo tanto, un corazón el cual ha creído en la gracia del evangelio, en la cruz de Jesucristo, es un corazón que se inclina hacia las cosas de Dios, que no cumple los mandamientos por cumplir la religión judía o por cumplir los mandamientos según lo dice en Éxodo. No está diciendo eso. Los mandamientos los cumplimos igual, los cumplimos de la misma forma, pero lo cumplimos en agradecimiento y cumplimos los mandamientos porque Dios ha cambiado nuestra vida, porque Dios ha hecho un proceso, está en un proceso. Sabemos que la conversión es un hecho que se da en un momento dado, en cual lo que podemos llamar ese encuentro con el Señor. Pero después hay un proceso de santificación, y ese proceso de santificación también es por gracia. También el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer, para que todos podamos hacer la voluntad que el Señor nos está dando en su mensaje, en su palabra. Digo Pablo, y digo los predicadores de hoy en día, y digo pastores hoy en día, deben estar seguros de la revelación del mensaje, de la revelación del Evangelio, y se debe creer sin ningún lugar a dudas que es el Evangelio verdadero. No se puede predicar algo dudando del Evangelio, dudando de, ¿será esto o habrá que ponerle algo más? Él no solamente quería mantener, y nosotros no solamente queremos mantener a sus iglesias en una sana enseñanza del Evangelio, y esto no se puede hacer si no se trabaja desmintiendo también las falsedades, el falso Evangelio. Esta yo creo que es la razón por la cual Pablo viaja a Jerusalén y tiene esta reunión con los apóstoles, con los líderes de la iglesia de Jerusalén. Él quiere saber realmente si en Jerusalén aquellos que decían salir de Jerusalén y de predicar lo que se predicaba en Jerusalén, si realmente venían de ese lado y si en alguna manera ellos mismos estaban predicando otro evangelio,
o si estaban torciendo la palabra de Dios. Pablo se quería cerciorar de eso y él se quería poner de acuerdo. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. ¿En qué es el Evangelio? Que este Evangelio que yo estoy predicando por gracia está transformando vidas, así como la transformó en los apóstoles que habían caminado 3 años con Jesucristo, también está haciéndolo sobre los gentiles que jamás habían escuchado hablar ni siquiera de la religión judía. Pablo temía que ellos no enfrenten a los falsos maestros, sino por el contrario, se dejaran persuadir por prejuicios culturales, por permitir que esos maestros avancen con afirmaciones, con enseñanzas que terminan siendo nocivas para la iglesia. Y como dijimos, el riesgo de todo esto es la unidad de la iglesia, es dividir la iglesia el riesgo, dividirla en 2 evangelios totalmente distintos. Podemos tener distintas formas, dijimos, hay iglesias en las cuales hay distintas formas de cantar, hay distintas formas de orar, distintas formas, pero todo tiene que estar basado en la roca que es Jesucristo y en los cimientos que son, los cimientos son, el cimiento es la palabra de Dios, predicada, inspirada primeramente a los profetas y después a los apóstoles. Y hoy en día iluminada a cada uno de los pastores que cada domingo nos subimos a una plataforma o predicamos desde internet, como es el caso, o como cuando tenemos reuniones los domingos, en reuniones normales, en las cuales tenemos un momento en el cual nos ponemos detrás de un púlpito, abrimos la Biblia y predicamos la palabra de Dios, y las personas que están paradas delante nuestro, los miembros de nuestras iglesias, a las cuales les estamos predicando, están viendo que nosotros sacamos lo que estamos hablando, no de ideas propias, sino de ideas que surgen de la propia palabra de Dios, que nos pueden seguir con la palabra de Dios, que nos pueden seguir continuamente con lo que nosotros estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es el gran riesgo de todo esto? El verdadero riesgo de tener estos 2 tipos de evangelios, o al menos en este aspecto de tener un evangelio de aquellos que estaban yendo detrás de las iglesias que se habían fundado en Galacia y que se habían fundado en otras partes, ¿cuál era? Era perder la verdadera unidad de la iglesia. Por un lado, Pablo está diciendo, el evangelio en la fe de Cristo es para las personas de todas las culturas. Por el otro lado, sus oponentes, aquellos que la agitaban, aquellos agitadores de la palabra, agitadores que estaban mintiendo, que estaban predicando un falso evangelio, decían, no todos los judíos son cristianos, pero todos los cristianos sí deben ser judíos. Ese era el mensaje que ellos llevaban atrás de Pablo. Pablo iba fundando unas iglesias, dejaba establecidos pastores, dejaba establecidos líderes en las iglesias y se iba a fundar nuevas iglesias porque ese era su trabajo. Dios no había, dice Pablo, Dios no me ha mandado a bautizar, Dios me ha mandado a predicar el evangelio. Él tenía un ministerio totalmente apostólico, misionero, un ministerio que era único porque era para el mundo de los gentiles, pero atrás de él venían otros que decían que venían de parte de la iglesia de Jerusalén y que le venían a querer agregar cosas al evangelio que Pablo les estaba predicando. Si Pablo en esta reunión, si los apóstoles en esta reunión que tuvieron con Pablo no hubieran intervenido o mínimamente hubieran dicho, no, la verdad que lo que están enseñando en contra de Pablo tienen razón, la iglesia hubiera quedado dividida en 2. Y hoy no tendríamos el evangelio y la iglesia pujante que tiene. Dice Jesucristo que la iglesia es una sola. Dice que ningún reino dividido contra sí mismo puede prosperar. ¿No es cierto?
y de esto se hace eco también las palabras del sabio Gamaliel, el cual en su momento cuando le consultaron, ¿qué hacemos con esta gente que está predicando? No lo podemos dejar de que sigan predicando esto y todo. Y Gamaliel le dice sabiamente, no va a ser cosa que estemos peleando en contra de Dios. A ver si todavía estamos peleando en contra de Dios. Miren, han surgido tantos mensajes, han surgido tantas falsos evangelios, falsos mensajes, falsas doctrinas y todo. Y todas han terminado lo mismo, todas han terminado en la nada misma. Dejémoslo que sigan avanzando. Si es de Dios, esto va a prosperar. Y vaya si prosperó, pasaron 2000 años y el Evangelio sigue pujando, sigue atravesando los tiempos, los imperios, los reyes, las otras grandes religiones, y sigue luchando, como dice Jesús mismo, luchando contra viento y marea, y los violentos son aquellos que se aferran al Evangelio, son los que se mantienen. Si en esta reunión no se ponían de acuerdo en todo, si no se podían poner de acuerdo, ningún bando hubiera aceptado completamente la postura del otro, se hubiera cuestionado si los otros eran salvos. ¿Qué es lo que pasa hoy en las iglesias? Nos dicen unas iglesias, no, pero ustedes no son salvos, porque la verdad que ustedes creen en el salvo siempre salvo. Y están los otros que dicen, no, nosotros creemos siempre siempre salvo, aquellos que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Y está el otro que cree que si no pacta, si no da su diezmo, si no da su ofrenda, tampoco es salvo. Y así estamos en una iglesia totalmente dividida, y la gente no sabe para dónde arrancar realmente, en un mundo globalizado, y en un mundo de las comunicaciones, donde vemos miles de mensajes todos los días en internet, en la televisión, en los canales, en la radio, en distintas formas. La gente no sabe para dónde correr. Pero el Evangelio es uno solo. Tenemos que predicar el Evangelio de la gracia, el Evangelio en el cual Jesucristo es la roca y donde el fundamento es la palabra de Dios inspirada a los apóstoles y a los profetas. A los profetas en el Antiguo Testamento y a los apóstoles en el Nuevo Testamento, y eso es lo que nosotros estamos predicando cuando predicamos y decimos que predicamos sana doctrina. Quiero compartirles una porción de un libro de John Stott, del Mensaje de los Hechos. Para aquellos que lo tienen, está en la página 241 de la última edición, y dice así: Una cosa era que los líderes de Jerusalén dieran su aprobación a la conversión de los gentiles, pero ¿podrían aprobar seguir al Mesías sin entrar en el judaísmo? ¿Era su visión lo suficientemente grande para ver el Evangelio de Cristo no como un movimiento reformador dentro del judaísmo, sino como las buenas noticias para todo el mundo, y para ver la Iglesia de Cristo como la familia internacional de Dios? Muchas veces tenemos como iglesia el grave problema de no afrontar los problemas. Y no queremos afrontar los problemas. Directamente decimos, bueno, que cada uno haga lo que quiera, y bueno, y está bien, si total, cada uno va a hacer lo mismo, y que dijo alguien, matemos a todos y que Dios los clasifique. Bueno, eso no sirve a los términos de la iglesia de Jesucristo. Hubiera sido muy fácil para los apóstoles no comprender las implicaciones del Evangelio cuando se trataba de vivir como un cristiano gentil. Lo que hubieran hecho ellos en ese caso, dirían, no, bueno, tienen que cumplir igual con todos los ritos, tienen que comer todos kosher, ¿no es cierto? Tienen que respetar tienen que usar kipá, y tienen que ir a la sinagoga, y tienen que ir a Jerusalén. Y así hubieran surgido dos partidos opositores dentro del cristianismo, hostiles entre sí, y hubieran estado peleados como siempre entre sí, aunque hoy vemos resabios de ese tipo de cosas, y hostiles entre sí en cuanto al punto fundamental de que no necesitamos agregar comportamientos externos
a la creencia de Jesucristo interna del corazón, de la circuncisión del corazón. Por eso dice Pablo que la libertad que tenemos en Cristo estaba en riesgo cuando estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos agitadores, predicaban un evangelio distinto. La integridad del evangelio estaba en riesgo, esto lo dice Pablo en los versículos 4 y 5. Esta reunión hubiera terminado dividiendo a la iglesia y en una etapa temprana de la vida de la iglesia hubieran surgido dos religiones totalmente diferentes. Por eso Pablo tenía este temor, sentía este miedo, porque el riesgo no podía haber sido mayor. Algo que nos tiene que dar esperanza es el tema de el resultado de juntarnos y de sentarnos a charlar sobre las diferencias y sobre los puntos en común. Porque el resultado de esta reunión fue una bienvenida a los gentiles al mundo del Evangelio, al Evangelio como lo conocía la iglesia de Jerusalén. Por eso era crucial de que Pablo tuviera que llevar a Tito. Dice, Tito era griego, por eso va a llevar a un cristiano no circuncidado, va a llevar a un cristiano no circuncidado de carne y hueso, a un ejemplo real. Los falsos hermanos de Pablo, que se habían infiltrado entre nosotros en la iglesia, habían insistido en que tenían que circuncidarse para ser salvos. Tito, en cambio, había confiado en Cristo y vivía la vida en total libertad, con la libertad que el Evangelio les daba, pero no cumplía, por ejemplo, con los temas de la circuncisión. Sin embargo, cuando Pablo lo lleva a la iglesia de Jerusalén, Pablo confronta a los otros apóstoles y les dice que Tito les sirve de referencia. Tito era alguien que se estaba preparando para ser pastor, para ser líder de la iglesia, era un predicador, era un colaborador de la iglesia, era una persona llena del Espíritu Santo. Y Pablo va y se los presenta, y es tal el impacto que Tito hace en los apóstoles y en la gente líder de la iglesia de Jerusalén, que lo reciben con los brazos abiertos como un hermano en Cristo y no le preguntan si está circuncidado, si no está circuncidado, o si come kosher o no come kosher, o si respeta los días de luna nueva, o si respeta el Shabbat. Todo eso queda de lado porque ven en la vida de Tito una vida totalmente transformada y una persona que camina en el poder del Espíritu. Por eso entendemos que lo externo tiene que ver con lo que hacemos. Lo interno tiene que ver con quiénes somos realmente. El cristianismo no se trata de lo que hago, sino de quién soy en Cristo. Pablo termina diciendo con respecto a esta reunión, dice, no me impusieron nada nuevo. Me terminaron no imponiendo nada nuevo. Los apóstoles de Jerusalén estuvieron de acuerdo en que es solamente una fe en Cristo y que no hay otro ritual ni conducta que sea necesaria para la salvación. El haber llevado a Tito, el haber llevado a una persona transformada realmente por el poder del Espíritu, que caminaba en el poder del Espíritu, es lo que ellos habían aceptado como prueba. Y es lo que hoy en día nuestras iglesias deben mostrar como prueba de haber predicado el verdadero evangelio. Personas transformadas. Poco tiene que ver las declaraciones de fe, las doctrinas, si son o no son, si vas de corbata, si no vas de corbata, si vas de pantalón, pollera. Nos parece algo tonto, nos parece algo anacrónico tener que hablar de estas cosas, pero todavía se siguen hablando de estas cosas en la iglesia. Nos fijamos tanto en lo externo y nos fijamos tan poco en lo de adentro, que realmente en muchos casos somos sepulcros blanqueados, muy caleados, muy con una manita de cal por afuera y todo, pero por dentro podredumbre, divisiones, contiendas, mentiras, algo que no tiene nada que ver
con el Evangelio de Jesucristo. Moisés les había dejado a los judíos una serie de reglas y reglas de limpieza, no solamente los mandamientos, sino aparte un montón de reglas de limpieza. Y ellos, aparte a eso, le habían incluido un par de cosas más. Pero lo importante de esto es que estos falsos maestros, falsos hermanos, como los llama Pablo, habían usado estas reglas para enseñar exactamente lo contrario, que nosotros podemos hacernos más limpios, más aceptables a Dios por el cumplimiento de estas cosas. En el Nuevo Testamento tenemos un montón de ejemplos de lo erróneo que es esto. Por ejemplo, vemos en la carta a los Hebreos. Esto nos ilustra hoy en día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. También Colosenses capítulo 2, verso 16, dice que todas esas cosas, todos esos rituales eran sombra de lo que había de venir. Sombra de lo que había de venir. Pero la imagen que proyectaba esa sombra era Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no perseguíamos sombra, sino que teníamos la imagen auténtica, la imagen del Hijo de Dios, la imagen de Jesucristo. Por eso no se nos muestra a poner los ojos en Jesús y no en las obras o en las reglas o en los rituales que tienen que ver con eso. Se nos manda a poner la vista en Jesús, que es el que verdaderamente nos hace libres. Dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Que los líderes de Jerusalén hayan aceptado a Tito fue una ilustración de lo que hablábamos sobre este principio, que una persona se vuelve espiritualmente limpia y aceptable por medio de Cristo y no por medio de ninguna acción ni ningún ritual en sí mismo. Que los creyentes debemos repetirnos continuamente esta verdad a nosotros mismos. Nosotros no somos libres, no somos limpios por nosotros mismos, por lo que hacemos, sino que somos limpios porque estamos en Cristo. En Cristo somos más que vencedores, en Cristo tenemos santidad, tenemos esta gran obra que ha hecho Dios en nuestra vida, una obra que comienza de principio a fin por medio de la gracia, esa gracia que viene primero y nos transforma y nos convierte, ese encuentro con Cristo auténtico y que cambia el corazón y que cambia la vida, y el cual inicia un proceso que también es por gracia, no es por un esfuerzo nuestro, y que es el proceso de santificación, de hacernos parecer cada día un poquitito más a Jesús. El resultado final de esa reunión, de la cual Pablo nos cuenta acá en este capítulo 2, del versículo 1 al 10, fue la libertad. Dice Pablo que estos falsos hermanos que predicaban este evangelio extraño, lo que buscaban era esclavizarlos nuevamente. Y yo te digo algo, te hablo como pastor y te hablo a vos que sos miembro de una iglesia, a vos que estás asistiendo a una iglesia, que estás asistiendo a un lugar donde se predica la palabra de Dios. Si la palabra de Dios que te es predicada no puede ser corroborada con la Biblia, y si esa palabra de Dios y si las cosas que se te imponen te están esclavizando, te están poniendo opresión, se te está diciendo que tenés que pactar por medio de diezmos, por medio de ofrendas, por medio de tiempo, por medio de un montón de cosas, huí de ese lugar. En ese lugar no se está predicando el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio que se basa en la gracia, pero que trae libertad al ser humano. Vas a cumplir después con todas esas cosas, pero las vas a cumplir no para ganándote la salvación, porque eso termina conduciendo a las personas a la esclavitud. Aquel que quiera ganar su vida
la perderá, pero aquel que la pierda por mi causa, aquel que niegue su vida por mi causa, ese la va a ganar. Alguien que fue predicado en la libertad de Jesucristo es una persona que camina en el poder del Espíritu, es una persona que todos los días toma su cruz y sigue a su Maestro. Es una persona que se convierte en un discípulo de Jesucristo, no en un admirador, no en un seguidor, sino en un verdadero discípulo, alguien comprometido con la obra de Jesucristo. No solamente en la parte material, sino comprometido en la predicación del Evangelio y no en la predicación técnica del Evangelio en una forma académica y teológica académica, sino que en una forma teológica práctica, practicando el Evangelio todos los días de su vida. El tema de la libertad es un tema que se va a repetir a lo largo de toda la carta, sobre todo en el capítulo 4. Pero vamos a ver al menos 3 cositas que son importantes y que es cómo es que el Evangelio nos da libertad. Lo primero es que el Evangelio nos da una libertad cultural. La religión moralista tiende a presionar para que la gente adopte reglas, normas específicas, incluso con el tema del vestido, con el tema, no, porque vos a la iglesia tenés que venir de corbata, tenés que venir de saco, porque tenés que venir, porque si fueras a ver al presidente, si fueras a ver a otra persona, vos te vestirías de tal o cual manera. No vengas en lloria y enojotas, pero vení como estés a la iglesia. Sería terrible, sería de pocos cristianos mirarnos cómo nos vestimos en la iglesia. No vengan las mujeres con un escote hasta arriba, ni los hombres sin la remera. Pero no tenemos por qué fijarnos en la vestimenta del otro, o cómo el otro viene, no, porque no es un concurso a ver quién se viste mejor, a ver qué auto mejor se estaciona en la puerta de la iglesia, a ver a quién Dios está bendiciendo más. Dios nos llamó a dividir, nos llamó a unir, sacando del medio ese muro que dividía el templo de Jerusalén tenía un muro en el medio que dividía el patio de los judíos del patio de los gentiles, y no se juntaban entre sí. Dios vino a derribar ese muro por medio de Jesucristo y abrió, como dice la carta a los hebreos, un camino nuevo a través de la carne de Jesucristo. Y en Él somos todos iguales, como lo dice nuestro lema, nuestro versículo lema: ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Ya vamos a llegar al capítulo 3, al versículo 28, que es este pasaje, y lo vamos a ver a fondo, pero sepan que cuando nosotros en la iglesia decimos eso es porque realmente lo creemos y es a lo que aspiramos como iglesia, a ser una iglesia integral, una iglesia que una a las personas. A veces es muy difícil encontrar iglesias donde no te prediquen, tenés que obedecer estas reglas, y cuesta a veces hacerle entender a las personas que es muchísimo más difícil cumplir con aquello que dice Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu enemigo, lleva la carga 1 milla más, toma tu cruz todos los días, no te preocupes por qué vas a comer, por qué vas a beber, porque cada día tiene su propio mal. Esas cosas que son tan prácticas, tan cotidianas, tan de todos los días, son mucho más difíciles de cumplir que el pactar una ofrenda todos los meses, que el pactar para el templo, que el pactar para la nueva camioneta 4x4 del pastor, para a ver si le podemos comprar la RAM al pastor, así va a predicar a Chaco, o si va a predicar a lugares insostenibles, y después no va a visitar a los hermanos, ¿no es cierto? Una cosa no quita la otra, digo, pero
es mucho más difícil cumplir con esas cosas morales y que tienen que ver con nuestra integridad y que tienen que ver con un carácter parecido al de Cristo, que cumplir con normas, con reglas y con cosas que se te impongan adentro de la iglesia. Lo segundo es que el Evangelio nos conduce a una libertad emocional. Cualquiera que cree que nuestra relación con Dios se basa en guardar un comportamiento moral, un comportamiento ético, me gusta lo que dice Timothy Keller. Él dice que aquellos que hacen eso están caminando están corriendo en una cinta. Y están corriendo en una cinta y siempre están en el mismo lugar, y ese lugar es el lugar de la culpabilidad y es el lugar de la inseguridad interminable. Nunca sé si realmente estoy haciendo las cosas bien, siempre hay algo que me falta, siempre me están predicando que algo me está faltando. Bueno, el Evangelio dice que yo estoy completo en Cristo Jesús sin que nada me falte. Pero esa libertad no me da libertinaje. Con esa libertad, lo que nosotros hacemos es obedecer. No por temor e inseguridad a ser despreciado, a ser quitado del medio por Dios o para ganar nuestra salvación, sino que nosotros obedecemos en la libertad que trae la gratitud de haber sido salvado por gracia solamente. Es así que hoy en día tenemos esos 10 mandamientos, los podemos leer nuevamente, podemos agarrar Éxodo capítulo 20 y leer los 10 mandamientos y decir, yo los cumplo estos 10 mandamientos, pero por razones y motivos totalmente diferentes. Porque Dios no juzga los hechos, no juzga tu hacer, sino que juzga tu ser, juzga las intenciones del corazón. Hay algunos que dicen, el infierno está pavimentado de buenas intenciones. No creo que sea así. Dice el apóstol Pablo, no juzguen nada antes de tiempo, sino que aguarden el momento en el cual todos seremos juzgados de acuerdo a mi evangelio, según las intenciones del corazón de cada uno, que son las que puede ver Dios. Así que viví tu libertad en Cristo, creé en este evangelio de poder, en este evangelio de milagros, en este evangelio de caminar en el poder del Espíritu y de este evangelio que transforma vidas, corazones y que lo transforma no con cualquier poder, no con una chispita, sino con que lo transforma con el poder completo, con el poder que levantó a Cristo de los muertos. Yo te invito a que sigamos en este evangelio, a que sigamos comunicándonos, a que sigamos estos mensajes, a que si sos padre, veas estos mensajes con tus hijos, abran la Biblia, léanla, lo que yo estoy predicando está ahí, está en la palabra de Dios. Tenés en nuestra página web, en iglesiapueblodedios.com, ahí tenés los mensajes y tenés las notas de los sermones, o sea que podés leer y podés seguir un sermón. Tenés nuestro canal de YouTube, tenés para bajarte los MP3 también, para poder escucharlos en cualquier momento. Te pido que nos sigas, te pido que nos des un clip, que te suscribas, es totalmente gratuito, no te cobramos nada, no necesitamos que tengas que pactar, que hacer algo. Esto es totalmente de gracia, lo recibimos, de gracia lo damos. Los días martes a las 19:30 horas vamos a estar con una reunión en vivo por Zoom o por Messenger Room. Vamos a tener una reunión de oración y de un pequeño devocional. Y los días jueves tenemos un estudio bíblico potente, un estudio bíblico que arrancamos este jueves que pasó. Todos los jueves 19:30 horas a través de Messenger Room o de Zoom. Cada día mandanos tu teléfono, mandanos tu WhatsApp, mandanos tu mail para que te podamos mandar los links.
Si te querés comunicar conmigo, necesitas ayuda espiritual, necesitas un consejo, tenés alguna duda, necesitas apoyo espiritual, lo que necesites, entra a nuestra página web, ahí en donde dice nosotros, buscás ahí nuestro pastor, hay una pequeña biografía mía, tenés mi teléfono personal, me llamas por teléfono, me agregás al WhatsApp y pautamos una cita. En este momento estamos haciendo citas por videoconferencia o por teléfono simplemente, pero también podemos hacer citas en la iglesia cuando se levante esta cuarentena. Así que yo te invito a que no te pierdas de vivir un evangelio, de vivir una vida que realmente vale la pena vivir. Sé libre con la libertad que Cristo te libertó. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús.